nosotros veníamos hablando de una cosa. Veníamos hablando de causalidad, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros terminamos de obtener la susceptibilidad para el oscilador de Lorentz, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos que íbamos a imponer causalidad sobre la susceptibilidad multiplicando la susceptibilidad por teta de t, de tau en este caso, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nosotros volvemos al dominio de la frecuencia, a partir de acá, en términos de la transformada inversa de Fourier, de la transformada de Fourier, de hecho, nosotros tenemos que chi de omega, entonces es igual a 1 sobre 2pi, por teta de omega, convolución con chi de omega, ¿cierto? Básicamente, lo que nosotros obtenemos ahí. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que necesitamos una representación en Fourier de teta de omega, o sea, de la función escalón, ¿cierto? Es teta de omega es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de teta de tau por e a la i omega tau por de tau, ¿cierto? Y esto, entonces, para que converja, tenemos que hacer aquí, digamos, un truco matemático. Esto es el límite desde epsilon, de epsilon sub 0 que tiende a 0, de la integral entre menos infinito y más infinito de teta de tau por e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau. De forma tal, obviamente, que esto que nosotros tenemos acá, cuando vamos a evaluar los límites, por ejemplo, en el límite en menos infinito no hay problema porque tau, este tau, teta de tau, es 1 para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Entonces ese límite de menos infinito no es problema, el límite problemático es el límite en infinito. Entonces con ese e a la menos epsilon tau nos garantizamos que en el infinito eso converge, ¿cierto? Es un valor convergente. Este truco es un truco que ustedes van a utilizar mucho en física en la materia condensada y en general. Entonces es bueno que lo vayan aprendiendo de una vez. Juan, una pregunta. Yo, ¿El producto tensorial implica el uso de dos bases? ¿Qué implica el producto tensorial en esa fórmula? no, eso no es un producto tensorial, eso es una convolución. Ah, ok. Primero. Simplemente no hay problema. Pero después, si quiere, hablamos del producto tensorial, si tiene preguntas, ¿listo? Vale. Entonces, esto sería como, esto sería la integral, límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre menos infinito y más infinito, de teta de tau por e a la i omega más i epsilon por tau. Obviamente, como teta de tau solamente está definido para tau mayor que 0, entonces esto sería límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre menos infinito y más infinito, perdón, la integral entre 0, ¿cierto? Y más infinito de e a la i omega más i epsilon tau, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros evaluamos esta integral, esto es una integral simple de hacer. Entonces, básicamente que nosotros obtenemos e a la i omega más i epsilon tau, ¿cierto? Dividido y que multiplica omega más i epsilon. Esto evaluado entre 0, ¿cierto? Y más infinito. ¿Me siguen hasta ahí o no?
Sí. Señor profe, esa integral sale por sustitución, ¿cierto? No, pues esto simplemente es una exponencial, Osman. La integral de la exponencial e a la alfa t de t es igual a e a la alfa t dividido el argumento que es alfa. Y como el argumento es este de acá, pues simplemente dividí acá. ¿Se pilla? Ah, vainas, yo ya me iba a empezar a complicar la vida. Gracias. No, es facilito. Cuando tenga que complicarse la vida, yo le aviso. Listo. Gracias. Entonces, esto es igual a es límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 sobre i omega más i epsilon por e a la i omega más i epsilon tau. ¿Entre quién? Entre 0 y más infinito. Vamos a evaluar. Recuerde que esto acá es e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau, ¿cierto? O sea que esto da límite cuando epsilon tiende a 0 de, por ejemplo, aquí el límite, digamos cuando lambda tiende a infinito, de e a la i omega tau por e a la menos epsilon lambda dividido i multiplica a omega más i epsilon. Esto da 0 en el límite cuando alfa tiende a infinito, ¿cierto? Menos e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau evaluado en tau igual a 0 dividido y multiplica a omega más i epsilon, ¿cierto? Cuando tau es 0, esto es 1, esto también es 1, por lo tanto, esto simplemente queda como el límite cuando epsilon tiende a 0 de menos 1 sobre i multiplica a 1 sobre omega más i epsilon, ¿cierto? Ahora, si yo cojo, por ejemplo, en este caso, multiplico este i por omega y este i por este otro i, entonces como me queda esto, esto me queda menos el límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 sobre menos epsilon más i omega, ¿cierto? Obviamente, Profe, ¿sí? ¿de dónde sale ese primer 1 sobre i? Porque es que aquí había una i. Sí, pero profe, pero ese e a la epsilon alfa lambda es 0, entonces eso no debería dar 0. No, pero este de acá, vea, Osman, es este de acá. Ah, ya. Es la segunda parte de la evaluación. Ya, ahora sí, profe. Entonces, este menos de acá lo factorizamos para que se cancele con este de acá. Y así teta de omega es igual a 1 sobre epsilon menos i omega, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Y nosotros podemos regularizar esto multiplicando por la conjugada arriba y abajo. Entonces, multiplicando por e a la i omega, dividiendo por e a la i omega, más i omega. Obviamente abajo, esto es una diferencia de cuadrados. O sea que esto queda e más i omega, dividido e cuadrado más omega cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que da esa expresión, ¿sí o no? Es básicamente que nosotros podemos expresar esto de esta forma. Teta de omega como límite cuando epsilon tiende a 0 ¿de quién? De epsilon sobre epsilon cuadrado más omega cuadrado más i omega sobre epsilon cuadrado más omega cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahí la cosa va como por buen camino, ¿sí o no? Sí, señor. Nosotros podemos implementar ese límite. Entonces hay una fórmula que se llama el valor, la fórmula de Cauchy, que es esta. Límite
cuando delta tiende a 0, esto lo vamos a utilizar tanto en este próximo semestre, que es mejor que vayan acostumbrando a esto. Y a lo que hicimos el lunes también, ¿cierto? Entonces, límite cuando delta tiende a 0 de delta sobre delta al cuadrado más omega al cuadrado. Este límite que nosotros tenemos acá es igual a pi por delta de omega. Una cosa que ustedes pueden ensayar es esta. Si, por ejemplo, cojan y grafican para un valor muy pequeño de delta, cojan y grafican en MATLAB lo siguiente. Grafiquen para un valor muy pequeño esto, 1 sobre pi por delta dividido delta al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Esto ustedes grafican en MATLAB. Van a dar cuenta que entre más pequeño sea delta, esto va a ser como algo así. Hasta que eso tiende a esta delta de omega, ¿cierto? Bueno, la segunda parte. Límite cuando epsilon tiende a 0 de omega sobre, lo tráemelo con delta porque así está en la literatura. De omega sobre delta cuadrado más omega cuadrado. Obviamente si delta tiende a 0, eso da omega sobre omega cuadrado, pero eso no admite que omega sea 0, ¿cierto? Es por eso esto le llaman el valor principal de Cauchy. Es el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega. Eso simplemente es una integral. Uno define esto como una integral que no está definida para omega igual a 0, ¿cierto? Eso es todo que ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, básicamente, si nosotros aplicamos estas dos identidades acá, entonces esta primera parte de acá que nos va a dar pi por delta de omega. Y esta segunda parte de acá nos va a dar i por esta i de acá, por el valor principal de Cauchy, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos de la transformada de Fourier de teta de omega, que es igual a pi delta de omega más i por el valor principal de Cauchy. Bueno, listo. Entonces, y simplemente a modo de recorderis, imagino que ustedes vieron esto con Marta. Entonces, el valor principal, por ejemplo, de la integral entre a y b de f de x de x dividido de x, ¿sí o no? Entonces, básicamente es lo siguiente. Ese valor principal es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre a y menos epsilon de f de x sobre x más la integral entre más epsilon y b de f de x sobre x. Simplemente para evaluar esto en epsilon igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que hacer ese truco. Ahora, esas dos gráficas, para demostrar que esto es este, entonces vamos a graficar esta y esta también. Les voy a mandar una foto al WhatsApp de esas gráficas que tengo ahí en el computador. Entonces, la gráfica de la izquierda es de la parte real de teta y la otra es de la parte imaginaria, ¿sí o no?
Profe, ¿me repite? Sí, ¿cuál es? La izquierda es la real y la derecha es la imaginaria. Sí, Izquierda real. Sí, o sea, la de allá. que tiende, entre más pequeño sea epsilon, más tiende a una delta, ¿sí o no? Sí, señor. Y si usted divide eso por pi, lo normaliza. Entonces, y la de la derecha es una curva que típicamente en electrodinámica la conocemos como dispersión. Una curva típica de la dispersión de diferentes procesos en electrodinámica, por ejemplo, del oscilador de Lorentz. Y entonces esa es la gráfica de esa curva. Pero, profe, en la gráfica de la derecha, en la imaginaria, esa parte en cero, ¿qué está pasando ahí físicamente? ¿Dónde? En todo el centro de la gráfica, ese cero vertical, ¿qué significa ahí físicamente? ¿En la de la derecha o la de la izquierda? La derecha, profe. En este caso no significa nada, en este caso, ¿cierto? En este caso no significa nada. En el caso, por ejemplo, cuando uno calcula la dispersión del oscilador de Lorentz, ¿sí o no? Eso significa que para frecuencias positivas, usted va a tener traslaciones en la energía del oscilador positivas y para frecuencias negativas va a tener traslaciones negativas siempre y cuando usted esté como en un rango. Vea que, por ejemplo, cuando omega tiende a infinito y a menos infinito, eso vuelve a cero. ¿Sí pilla? Sí. Entonces son simplemente traslaciones. Ahora, que eso el cero sea cero para todo el mundo significa cuando omega es igual a cero, es decir, cuando tiene un campo de C, porque esto es la frecuencia realmente de un campo electromagnético. Cuando el campo es continuo o de C o su frecuencia cero, entonces el campo continuo no genera ningún desplazamiento en la energía del sistema con el que está interactuando. Eso es lo que significa eso. En ese caso particular, pues usted tiene que revisar esa dispersión, cómo es para cada sistema físico que usted esté estudiando. Mire el ejemplo que yo les mandé en el oscilador de Lorentz a la página dinámica de sistemas abiertos. Usted mira en detalle ese modelo Osman, le va a aparecer esto. Ahí va a entender lo que le acaba de decir. Listo. Sí, señor. Ahora, nosotros bien habíamos visto que chi de omega era básicamente ¿quién? Era 1 sobre 2pi que multiplicaba teta de omega convolución con chi de omega. ¿Cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos 1 sobre 2pi, la pi delta de omega, más i valor principal de 1 sobre omega, por la convolución con chi de omega. Entonces, esto es igual a 1, un medio, por la convolución entre delta de omega y chi de omega, ¿cierto? Más, aquí está i sobre este 2pi, del valor principal de Cauchy de 1 sobre omega convolución con chi de omega. Entonces, cuando expresamos la convolución como una integral, recuerden la integral de convolución, o sea que esto aquí es un medio por la integral de omega que multiplica a delta de omega menos omega prima por chi de omega prima, ¿cierto? Esa es la primera parte de la convolución. Ahora vamos a hacer la convolución acá. Entonces, más i sobre 2pi por la convolución entre el valor principal de 1 sobre omega con chi de omega, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros podemos tener esa parte clara ahí. Ahora, esta integral de acá es muy fácil de hacer, porque simplemente esto es evaluar esto en omega igual a omega prima, ¿cierto? O sea que chi de omega es igual a un medio de chi de omega más i sobre 2pi por la convolución entre el valor principal de 1 sobre omega
y la función de susceptibilidad. Paso esto para el otro lado a restar. O sea que chi de omega menos un medio de chi de omega, que es igual a un medio de chi de omega, es igual a I sobre 2pi por el valor principal de 1 sobre omega convolución con chi de omega. Entonces se cancela este 2 con este 2 y nos queda que chi de omega. Entonces, la restricción de causalidad que nosotros impusimos en el tiempo, en la frecuencia se convierte en I sobre pi, valor principal de 1 sobre omega, convolución con chi de omega. Esto obviamente tiene que imponer unas restricciones sobre la función susceptibilidad para que la función susceptibilidad en el dominio de la frecuencia represente un espectro asociado con una función en el tiempo causal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cálculo más para ya tirarnos a las relaciones de Kramer y Kronig, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cálculo más a mirar esta convolución como una integral. O sea que chi de omega igual a I sobre pi por el valor principal de 1 sobre omega por chi de omega. Esto es igual a I sobre pi por el valor principal de la integral, obviamente, ¿de quién? De este de aquí sería, por ejemplo, 1 dividido omega menos omega prima, y este sería aquí por chi de omega prima. O sea que esto es como I sobre pi por el valor principal de esa integral, que es chi de omega prima, chi de omega prima dividido omega menos omega prima. Entonces, es lo que tenemos ahí. Esto es el principio de las relaciones de Kramer y Kronig. Entonces vamos a demostrar en este momento. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o seguimos? No, señor. Bueno, entonces aquí nos queda que chi de omega, obviamente, lo vamos a expresar como chi real de omega más I por chi imaginario de omega. Significa que chi de omega igual a I sobre pi, valor principal de la integral de chi de omega prima dividido omega menos omega prima. Entonces esto básicamente que se convierte en que chi real de omega más I por chi de imaginario de omega es igual a I sobre pi por la valor principal de la integral de chi real de omega prima más I por chi imaginario de omega prima y omega menos omega prima. ¿Sí o no? Multiplico esta I acá, entonces esta I multiplica la parte real y esta I por esta I de acá queda menos, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda? Va a quedar que chi real de omega más I por chi imaginario de omega es igual a ¿quién? A menos 1 sobre pi por la integral de chi imaginario de omega prima sobre omega menos omega prima más I sobre pi por la integral de chi real de omega prima de omega menos omega prima, ¿cierto? Si igual, obviamente nosotros podemos igualar parte real con imaginaria acá. Entonces lo que nosotros podemos obtener es, si igualamos las partes reales,
nos da que la parte real de omega es igual a menos 1 sobre pi por esta integral que va entre menos infinito y más infinito de chi imaginario de omega prima dividido omega menos omega prima. Y la parte imaginaria, esta parte imaginaria, entonces sería esta de acá, quitándole la i obviamente. Entonces chi imaginario de omega es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito de chi real de omega prima de omega prima dividido omega menos omega prima. Entonces, estas son unas restricciones, unas relaciones que tienen que tener la parte real e imaginaria de la susceptibilidad para poder que se garantice la causalidad. Esta se llama las relaciones de Kramers y Kronig. ¿Sí o no? Sí, señor. Ustedes habían escuchado esto. Pues yo se había escuchado de la relación de Kramer, pero no sabía sobre esta y sobre esas restricciones que se aplicaban. Bueno, esto igual lo vimos en el curso de agosto. Entonces también lo pueden repasar en esos videos, ¿cierto? Entonces, esta es una forma muy general de estas expresiones. Típicamente, también hay otra forma de expresar esto. Esto no es tan, es solamente una cosa que debieron haber visto en electrodinámica, ¿cierto? Pero pues no vamos a llorar sobre la leche derramada, ¿sí o no? Eh, ahora, hay otra forma de expresar esto y es esta forma, vea. Chi de omega es la integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau por e a la i omega tau, ¿cierto? Por de tau. Simplemente la definición de la transformada de Fourier. Podemos expandir esto de forma tal que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau por coseno de omega tau más i seno de omega tau por de tau. Y esto queda como la integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau coseno de omega tau por de tau más i integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau seno de omega tau de tau. Es básicamente que lo que nosotros hicimos acá, chicos, fue simplemente plantear esta como la parte real de chi de omega y esta como la parte imaginaria de chi de omega, ¿sí o no? Sí, señor. Básicamente, nosotros qué podemos hacer, nosotros también podemos cambiar o podemos sacar el conjugado de esto, ¿cierto? Si nosotros sacamos el conjugado de esto, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que chi conjugado de omega, ¿qué sale el conjugado de acá? Simplemente cambiamos este i por menos i, ¿sí o no? Entonces, chi de tau, esta queda invariante, la que cambia es esta, menos i por la integral entre más infinito, menos infinito y más infinito de chi de tau por el seno de omega tau. Eso porque de tau. ¿Por qué cambia eso? Porque seno es impar y coseno es par, ¿sí o no? O sea que esta es ¿qué? Esta es chi real de omega asterisco. Y esta es chi imaginaria de omega asterisco. ¿Eso qué significa? Básicamente significa lo siguiente. La función real de chi
Chi real de omega es igual a chi real asterisco de omega, ¿cierto? Obviamente, chi real de omega es par, ¿cierto? Porque colocar el asterisco es equivalente a cambiar omega por menos omega, ¿sí o no? Chi imaginaria de omega es igual a menos chi imaginaria asterisco de omega. O sea que chi imaginaria de omega es impar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Teniendo esto en cuenta y la simetría par-impar entre las integrales y todo eso, pues yo puedo decir lo siguiente. Otra forma de expresar la relación de Cremers y Crony sería x real de omega igual a menos 1 sobre pi, ¿cierto? Integral, perdón, valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi imaginario de omega prima dividido omega menos omega prima. Voy a coger y voy a multiplicar arriba y abajo por omega más omega prima y omega menos omega prima, que esto da menos 1 sobre pi, integral entre menos infinito y más infinito de chi imaginario de omega prima que multiplica omega más omega prima de omega prima, omega menos omega prima, multiplica a omega más omega prima. Abajo es una diferencia de cuadrados. O sea que como esto queda así, menos 1 sobre pi, integral entre menos infinito y más infinito, de omega por chi imaginario de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado de omega prima, ¿cierto? Más la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? ¿De quién? De omega prima, chi imaginario de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Una de esas dos integrales es cero. ¿Cuál es cero? Me equivoqué en un signo. Este menos de acá. Por este Profe, más de acá da menos acá. profe, ¿ese omega cuadrado de dónde sale? ¿O eso es omega prima? ¿Cuál dice usted? Este de acá. Sí, señor. Eso es omega prima. Ah, yo sé, ahí donde estaba perdido. ¿Qué sale omega cuadrado? Gracias, profe. ¿Cuál de las integrales es cero, Osman? La imaginaria, ¿no, profe? O sea, la que es prima. Las dos tienen imaginario, vea. Ah, vainas. Así no vale. Recuerden que nosotros acabamos de demostrar que chi imaginario de omega prima es impar. ¿Sí o no? Utilicen simetría. Ustedes son profesores de electro. Ustedes cuando están calculando un problema de una barra de carga, tiene simetría, no calculan toda la integral. Explotan la simetría. Si no, pues, valiente gracia no tener simetría. O si no, ¿para qué la simetría? La simetría de estas uniones es para explotarla.
¿Se quedaron dormidos o están pensando? No, profe, estamos pensando. A ver. Esta es omega, depende de omega. La otra es omega prima. Igual tiene parte imaginaria. Laura, usted debería, con la experiencia que tiene dando electro, debería ser capaz de dar eso en 2 segundos. Profe, es que la verdad yo no veo cómo se puede aplicar ahí lo de la simetría. Vea, lo voy a mostrar. Esta omega de acá es una constante porque estamos integrando con respecto a omega prima que me faltó ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo puedo escribir Chi real de omega igual a menos 1 sobre pi. Y me faltó también aquí 1 sobre pi. Igual a menos 1 sobre pi. Saco omega para afuera. O sea, queda menos omega sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito de chi imaginario de omega prima de omega prima dividido omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado, ¿cierto? Ahora, menos ¿qué? Menos 1 sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima por chi imaginario de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo aplico simetría? Esto abajo es una función par. Omega cuadrado menos omega prima cuadrado es par, ¿cierto? Y arriba es una función impar. Por lo tanto, esto integrado entre menos a y a del producto de una impar por par que da impar, esto es 0. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, profe, siempre que tenemos una integral de una función par sobre una impar, esa siempre va a dar 0, ¿cierto? O por una función impar. No sobre, sino por. O sea, puede ser sobre o puede ser por. No importa porque siempre es por. Porque es que chi imaginario de omega Osman sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado, esto es prima acá. Esto es como si fuera chi imaginario de omega prima por 1 sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado, ¿cierto? Eso. Sí, Esto es señor. un producto de 2 funciones. Siempre es por, así es como está definida la regla. La regla Ah, está definida con un por. Pero es que un por es como una suma y una resta, son la misma cosa. Simplemente que usted le está suma números negativos, ¿cierto? Una multiplicación, una división también lo mismo. ok. Usted dividir A sobre B Tenemos que tener igual. por 1 sobre b. Exactamente. Pues, esta es 0, por lo tanto, entonces chi real de omega es igual a menos 1 sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima chi imaginario de omega prima dividido omega menos omega prima. Como esto es esto, póngale cuidado pues. Ahora, esto es al cuadrado acá. Esto aquí, Osman, es impar. Y esto usted lo multiplica por otra impar. Impar por impar da par. Dividido par, par. ¿Cierto? O sea que esta es la integral entre menos a y a de una función par. O sea que esto es simplemente 2 veces la integral de 0 a más infinito. De eso mismo. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces vamos con la parte imaginaria. Entonces básicamente, ¿qué era lo que nosotros habíamos obtenido ahorita para la parte imaginaria? Esto simplemente es otra forma de escribir las relaciones de Kramer y Kronig,
y usted utiliza la forma que para su programa particular le quede más fácil. Pues no se va a poner usted a joder con la que le quede más difícil, ¿cierto? La idea de esto es simplificar las cosas. Esto se utiliza muchísimo en materia condensada. Yo no sabría bien si se utiliza mucho en alta energía o no, pero no tengo ni idea. Me preguntará dicho, por materia condensada se utiliza con una cantidad de veces importante. Chi imaginario de omega, entonces nos había dado 1 sobre pi por el valor, aquí hicimos el valor principal acá. ¿No lo hartamos o qué? Ve, aquí me lo harté. Esto todo es valor principal, chicos. ¿Listo? Profe, una pregunta así como medio, de pronto puede ser muy boba, pero es que la verdad es que no tengo el significado concreto de qué es ese valor principal o qué significa ese valor principal. Es lo que vimos ahorita. Nada, me devuelvo. Maldita sea, no sé qué hice eso. Pues yo lo vuelvo a explicar acá. Ese valor principal, Osman, el valor principal de 1 sobre omega, es simplemente, dice que es igual a 1 sobre omega para omega diferente de 0. Y a 0 para omega igual a 0. Eso es lo que es el valor principal. Para uno evitar dividir por 0, ¿cierto? Eso significa, Osman, que el valor principal, por ejemplo, de 1 sobre omega menos omega prima es igual a ¿quién? A 1 sobre omega menos omega prima cuando omega es diferente de omega prima, ¿sí o no? Sí, señor. Y 0 cuando omega es igual a omega prima. Entonces, eso es lo que es el valor principal. Y es importante tenerlo ahí. Necesito que apenas puedan, se comiencen a mirar por ahí un cursito de variable compleja. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como menos 2. Ah, no, ya estamos. Este es el valor principal. Este es el para imaginario de omega. Entonces, esto es 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de la parte real de omega prima por de omega prima dividido omega menos omega prima. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Es 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi real de omega prima por omega más omega prima de omega prima dividido omega menos omega prima que multiplica a omega más omega prima. ¿Cierto? Entonces, acá, esto de acá obviamente es omega cuadrado menos omega prima cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, señor. Esto es 1 sobre pi por el valor principal. Ah, vea, Laura, por ejemplo, usted tiene ahí en la casa suya, tiene la herramienta, dígale a Viviana que le enseña variable compleja. En una tardecita le enseña lo más importante. Integración compleja y la ecuación de Cauchy-Riemann. Uno con profesor en la casa. ¿Sí o no? Sí, señor. Yo le doy. Ahora, más 1 sobre pi
por el valor principal entre menos infinito y más infinito de omega prima por la parte real de omega prima por de omega prima dividido omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado. Esta de acá la podemos sacar de esa integral. Entonces, ¿esto qué es? Esto sería omega sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi real de omega prima de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima. ¿Cómo? No, esa no Pero, da cero. De hecho, esa no. No la vi. Ahora, más 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi, a ver, de omega prima por chi real de omega prima, diferencial de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. La que da cero, es decir, es esta. ¿Por qué? Porque omega prima es impar. La parte real de la susceptibilidad es par. Impar por par da impar. Dividido par, impar. O sea que da cero. En cambio, esta es una función par dividido una función par da par. ¿Sí o no? Como esta es par, esta tiene simetría par, entonces simplemente integramos 2 veces de 0 a infinito. O sea que esto es 2 omega sobre pi por la integral, el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito, de chi real de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima al cuadrado. ¿Estamos o no? sí, señor. Entonces, estas son las restricciones que se deben de imponer sobre funciones de Green para que representen causalidad. Las funciones de Green causales deben de satisfacer las relaciones de Kramer y Kronig. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La parte real de omega, entonces, debe de satisfacer, que es igual a menos 2 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima por chi imaginario de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado, ¿cierto? La parte imaginaria de omega debe satisfacer que es igual a 2 omega sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de esto es chi real de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Son las relaciones de Kramer y Kronig en esta forma, pero me equivoqué aquí en una cosa. Esto no es de menos infinito, sino que es de 0 a infinito, ¿cierto? Estas son las relaciones de Kramer y Kronig. Eso es una imposición de causalidad, ¿cierto? Y entonces, obviamente, aquí nosotros lo que estamos obteniendo es una de las formas de las relaciones de Kramer y Kronig. Recuerden que nosotros habíamos obtenido otra forma de la relación de Kramer y Kronig.
Pues antes, hemos dicho que chi real de omega era igual a menos 1 sobre pi por la parte imagen, por el valor principal, perdón, de la integral entre menos infinito y más infinito de chi imaginaria de omega prima dividido de omega menos omega prima, ¿sí o no? Esta es la forma más popular de las relaciones de Kramer y Kronig. Y la otra era que chi imaginaria de omega era igual a 1 sobre pi por el valor principal de la integral de chi real de omega prima dividido omega menos omega prima. Las de abajo son la forma más popular, pero a veces se utiliza las de arriba, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y entonces cuál es la diferencia? No, ninguna, dependiendo de cómo le sirva a usted más utilizarla. Porque puede que usted a veces le quede, por ejemplo, en un problema, Osman, usted, por ejemplo, le quede esta expresión de acá, ¿cierto? Le queda esa expresión de acá, pero no le quede alguna de las de abajo. Entonces, simplemente, como le quedó esta, usted simplemente esa expresión la reemplaza por la parte real de omega. Eso es muy útil en lo que nosotros estamos haciendo, porque, por ejemplo, cuando usted le saca la parte imaginaria a la función de Green para obtener la densidad de estados, entonces puede que le dé esa forma, ¿cierto? Profe, ¿y esto, existe algún caso en que, por ejemplo, pueda encontrar en la parte real una y en la parte imaginaria la otra? Como las dos en el mismo problema, ¿o qué? Sí, o sea, como revolviéndolo. No, Por ejemplo, no, no he visto. con la roja. Ah, que una esté como en una forma y la otra en otra. Sí, señor. No, 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 no creo. Lo dudo mucho. Ah, ok. Pero pues no sabría, pero no creo. Sería muy poco improbable. No, al revés, sería poco probable. Perdón, sí, sería poco probable. Qué pena, profe, el cansancio. No, yo entiendo. No hay problema. Entonces, ahora, yo creo que mañana de pronto nos podemos reunir un poquito temprano para hacer lo que falta de hoy mañana para que no nos trasnochemos más, ¿sí o no? Eh, ¿A qué hora sería, profe? Pues podríamos mirar a ver si nos vemos a las 4. ¿Y de 4 a 8? Pues tampoco, pero ahí de 4 a 7. Ah, por mí no hay problema, profe. Yo creo que también por la orilla no hay problema. Ahí tengo que preguntarle al padre Jessy. All right. Ay, no, ahora salió bilingüe el pineco este. No hay problema. De todas formas, introduzcamos el problema para que ustedes vayan pensando en esto. Listo. Simplemente introduzcamos el problema. Entonces recuerden que el objetivo de este repaso electrodinámica es determinar cuál es la física de una función retardada de Green. Y después mañana en clase vamos a demostrar por qué es que una función retardada de Green sirve, su parte imaginaria sirve para expresar la densidad de estados, ¿cierto? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El problema que a nosotros entonces se nos atañe en este momento, el problema de una onda. Nosotros podemos demostrar las ondas fácilmente, nosotros lo hicimos en el curso de electrodinámica, en vacaciones lo podemos volver a hacer. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos divergencia de E igual a ρ sobre epsilon sub 0. Tenemos divergencia de B igual a 0, ¿cierto? Entonces, estas son las divergencias. Nos faltan los rotacionales, ¿sí o no? Básicamente, los rotacionales, rotacional de la inducción, por ejemplo, es igual a μ sub 0 que multiplica a J, ¿cierto? De R, T, por ejemplo, este también sería de R, T. Más epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Entonces, esta sería el rotacional de B.
El rotacional de E. Obviamente el rotacional de E entonces sería igual a ¿quién? A menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Ley de Faraday-Lenz. Aquí lo que nosotros tenemos, esencial y básicamente, entonces son los rotacionales. Helmholtz nos dice que para nosotros poder conocer el estado del sistema electrodinámico necesitamos ambas cosas, ¿cierto? Entonces, ahí lo tenemos todo. Entonces, básicamente, yo puedo, por ejemplo, hacer una cosa. Me puedo sacar el rotacional a esta ecuación de acá. A esta ecuación de acá le puedo sacar el rotacional. Entonces me queda rotacional del rotacional de E, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Entonces esto lo podemos expresar básicamente como espera un momentico, ya me acuerdo. No, siempre se me olvida el orden de esos berracos signos. Un segundo. A ver, sería menos el laplaciano vectorial. Si es así, o sería más el laplaciano vectorial. Es que no me acuerdo. Espérate un momentico. Entonces, yo busco acá el orden de esos signos. Un momentico. No, hagámoslo de esta forma. Para no tener que utilizar esto. Un momentico. Bueno. Vamos a sacar un potencial electrodinámico. Ustedes se acuerdan cómo se hace eso. Es el potencial electrodinámico. Básicamente es, digamos, un resultado de que nosotros, si nosotros decimos que la divergencia de la inducción tiene que ser igual a 0, entonces esto implica que la inducción debe de poderse expresar de la forma más general posible como el rotacional de un potencial vectorial, ¿cierto? Realmente cuando nosotros llegamos ahora sí a la ley de Faraday-Lenz, nosotros tenemos que el rotacional del campo eléctrico pues ahora es igual a menos dB de t. Obviamente como el rotacional no es igual a 0, nosotros sabemos que esta es una fuente de campo no conservativa, ¿cierto? Entonces, esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del rotacional del potencial vectorial. Esto es igual a ¿quién? Al menos rotacional de la derivada de este potencial vectorial con respecto al tiempo. Si pasamos esto para el otro lado, nos queda que el rotacional del campo eléctrico más el rotacional de el potencial vectorial es igual a 0. De acá, como el rotacional es un operador lineal, obtenemos que el rotacional del campo más el diferencial con respecto al tiempo del potencial vectorial es igual a 0. O sea que lo que es conservativo es E más derivada de A con respecto al tiempo, no E, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es conservativo. Entonces, ahora, a partir de acá, nosotros podemos definir como el rotacional, ojo, como el rotacional de E más la derivada parcial de A con respecto a T es igual a 0. Entonces, obviamente, porque esto sea igual a 0, esto debe poder expresarse como el menos gradiente de phi, ¿cierto? Que es un potencial escalar. Por lo tanto, E de RT más la derivada de A de RT
con respecto a t es igual a menos el gradiente de un potencial escalar phi. Por lo tanto, de aquí el campo eléctrico debe de poder expresarse como menos gradiente de phi menos la derivada de A con respecto al tiempo. Entonces aquí, obviamente, aquí lo que nosotros podemos ver es que el campo eléctrico no es conservativo, ¿cierto? Porque en la ley de inducción de Faraday hay una fuente no conservativa de campo. Entonces, lo que es conservativo es la suma del campo más la derivada del potencial vectorial. Eso sí es conservativo. Entonces, obviamente, nosotros podemos partir del hecho ahora de que si utilizamos este campo eléctrico en la ley de Gauss, vamos a poder estar llegando a algo que sea parecido a una onda. Ahora, en la ley de Gauss, entonces nosotros, ¿qué tenemos? La divergencia del campo eléctrico es igual a la divergencia de ¿quién? Del menos gradiente del potencial escalar, ¿cierto? Menos la derivada de A con respecto al tiempo. Y esto tiene que ser ρ sobre epsilon sub 0, ¿sí o no? Entonces, el primer término nos da menos el laplaciano escalar del potencial. El segundo término nos va a dar menos la derivada con respecto al tiempo de un término que después lo vamos a conocer como el término de calibración. Y esto es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Ese término de calibración, entonces, viene dado por la divergencia del potencial vectorial. La forma como usted escoge esa divergencia se llama calibración, ¿cierto? Entonces, en inglés se llama transformación gauge o el gauge, ¿sí o no? Entonces, en este momento tenemos una expresión para la divergencia. Divergencia del campo eléctrico. Aquí tenemos la divergencia, tenemos una expresión para la ley de Gauss, pero sin divergencia. Tenemos menos laplaciano escalar menos la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del potencial vectorial igual a ρ de la forma más general de R, T dividido epsilon sub 0. Listo. Pregunta hasta ahí. Profe, ¿cómo fue que ha sido esa función? No, ese gauge, pero eso es una función, ¿no? Es la divergencia de un campo, Osman. Sí, por eso. Ese parámetro de calibración, parámetro, se me fue la palabra, era parámetro. Ese parámetro de calibración, profe, calibra exactamente qué. Se llama calibración, Osman, porque es una forma particular en la que usted escoge el campo vectorial. Ya, o sea, la forma de calibrar esta parte es escogiendo ese campo. Nosotros vamos a ver que eso es un campo arbitrario. Usted puede escoger el campo como usted quiera y no paga nada. Es un acomodo que nosotros hacemos para que nos concuerde, ¿sí? No, no para que nos concuerde. Es una forma particular para expresar A. Y como usted puede escoger arbitrariamente, que ya les voy a mostrar, pero A simplemente es un potencial vectorial por ahí, cuyo rotacional es la inducción magnética. Yo les demostré en el curso de junio, Osman, para que usted lo repase de agosto, que para varios potenciales vectoriales A, usted podía obtener la misma inducción magnética. O sea que varios potenciales vectoriales Osman le van a dar el mismo resultado de campo magnético, de campo de inducción magnética. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Por eso, esa calibración usted la puede hacer como usted quiera, según le convenga, para que obtenga una estructura matemática de sus ecuaciones. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Espera y verá.
Ahora vamos a hacer este mismo procedimiento, digamos que esta es la ecuación 1. Vamos a hacer este mismo procedimiento con la ley de Ampère. Entonces recuerden que la ley de Ampère-Maxwell entonces el rotacional de B es igual a mu sub 0 que multiplica J de RT más epsilon sub 0 por la derivada de R, T de T. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a introducir el campo eléctrico que nosotros hallamos ahorita ahí. Entonces, esto es mu sub 0 por J de RT, que es la densidad de corriente. ¿Sí o no? Entonces, a ver. Esto es más mu sub 0, epsilon sub 0 acá. Ah, no, todavía no, porque no hemos hecho la expansión. Entonces, esto es epsilon sub 0, factor de quién? De la derivada del campo eléctrico. Entonces, colocamos acá derivada con respecto al tiempo. Colocamos lo que nos dio el campo eléctrico en términos de los potenciales. Y cerramos. Entonces, ¿cómo queda esto? Joder. Esto queda como mu sub 0 que multiplica a J vector, ¿cierto? Menos, sacamos este gradiente de acá, entonces ¿cómo nos queda eso? Eso nos queda menos epsilon sub 0 por el gradiente de la derivada del potencial escalar con respecto al tiempo, ¿cierto? Y acá nos queda menos epsilon sub 0 por la segunda derivada con respecto al tiempo del potencial vectorial. ¿Sí o no? Es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, obviamente, nosotros podemos proceder, como nosotros sabemos también al otro lado, nosotros sabemos que este B se puede expresar como el rotacional del potencial escalar, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ahí digamos que en ese orden de ideas particular, nosotros decimos que el rotacional del campo vectorial A es igual a esto de acá, ¿cierto? Entonces, como nos queda esto, nos queda mu sub 0 que multiplica J menos epsilon sub 0 por el gradiente de phi de t menos epsilon sub 0 por la segunda derivada del potencial vectorial A con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Ahora, esta parte de acá es donde yo estaba confundido con los signos. Pero ya revisé aquí un documento, entonces me desconfundí. Esa parte de ahí es el gradiente de quién? De la divergencia de A. O sea que ahí aparece otra vez la calibración, ¿sí o no? Sí, señor. Menos el laplaciano vectorial de A. Recuerden que hay laplaciano vectorial y hay laplaciano escalar. ¿Sí o no? No se los olvide esa parte. Entonces ahora, obviamente, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Vamos a coger y vamos a reorganizar. Vea que todo lo que yo tengo acá me queda en términos de phi de A. No tengo campos magnéticos, ni eléctricos, ni nada por el estilo. Eso es una cosa característica de las ecuaciones de onda no homogéneas en el electromagnetismo, en la teoría electromagnética. Nos queda el gradiente de la divergencia de este campo menos el laplaciano vectorial de A igual a lo siguiente. Entonces nos queda mu sub 0 por J, ¿cierto? Menos mu sub 0, epsilon sub 0, gradiente de la derivada de phi con respecto a t, menos mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de A con respecto a t. Ahora vamos a reorganizar todo este chisme acá, ¿sí o no? ¿Quién tiene los gradientes? Miren una cosa, ¿quién tiene los gradientes? ¿Cierto? Entonces, los gradientes
están aplicados sobre la divergencia de A y sobre de phi de t, ¿cierto? Entonces vamos a coger y vamos a organizar eso. Vamos a pasar la divergencia de A para el otro lado, ¿cierto? Y vamos a pasar la divergencia de A para el otro lado. Después yo pienso a ver cómo puedo hacer acá esto. O sea, vamos a pasar la divergencia, este término acá lo pasamos para el otro lado, este término también, y este término lo pasamos para acá. O sea que nos queda menos mu sub 0 j igual a laplaciano vectorial de A menos mu sub 0 epsilon sub 0 segunda derivada de A con respecto a t. ¿Hasta ahí todo bien, sí o no? Sí, señor. Ahora factorizamos este nabla de acá y este nabla de acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda menos nabla, o sea, el operador gradiente, factor de la divergencia de A, más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada de phi con respecto a t. ¿Sí o no? Esta condición que yo voy a imponer acá, yo voy a imponer que esto sea 0. Y yo puedo hacer eso con impunidad. ¿Por qué? Porque estos potenciales nosotros los podemos escoger de una manera arbitraria siempre y cuando cumplan con una condición. Ya les voy a mostrar eso. Entonces, estos potenciales son arbitrarios. Como yo les explicaba, el potencial no es observable. Lo que es observable son los gradientes rotacionales de los potenciales, no el potencial como tal. Entonces, si yo impongo esa condición, que esto sea 0, se llama una calibración o un gauge. Calibración o gauge. Entonces, nabla de A, pues nabla punto A, o sea, la divergencia de A, que lo más general es que depende de R y seguro que depende de T, más mu sub 0, epsilon sub 0, por la derivada del potencial escalar, que depende de R y T con respecto a T, es igual a 0. Esto obviamente se conoce como la calibración de Lorentz. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora básicamente acá, cuando nosotros imponemos esta calibración de Lorentz, lo que nosotros obtenemos es que el laplaciano vectorial de A menos mu sub 0 epsilon sub 0, segunda derivada de A con respecto a T, es igual a menos mu sub 0 por J. Y eso es una ecuación de onda no homogénea. Entonces, ecuación de onda no homogénea para el campo A de R, T, ¿cierto? ¿Cómo nos queda esa ecuación? Laplaciano vectorial de A de R, T menos 1 sobre C al cuadrado, que es la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío por la segunda derivada de A de R, T con respecto a T igual a menos mu sub 0 por J de R, T. Esta es la ecuación de onda no homogénea para ese sistema, donde nosotros ya sabemos hasta el cansancio que C es igual a 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0. ¿Cierto? Y esto obviamente es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces, esta es la forma de la ecuación que nosotros queremos solucionar.
Y nosotros para solucionar esto vamos a necesitar una función de Green retardada, ¿cierto? Para darle solución a A. Entonces, para no dejar esto tan mucho, entonces vamos a ver en esta expresión que teníamos originalmente para el campo eléctrico, es esta de acá, que nos quedó con obviamente, este término de calibración. Entonces vamos a ver cómo podemos, digamos, expandir ahí un poquito. Entonces nos quedó que, menos el laplaciano escalar de phi de RT, ¿sí o no? Más, era menos, no, era menos la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del potencial vectorial era igual a ρ de RT sobre epsilon sub 0. Pero este término de acá lo podemos sacar de la calibración de Lorentz, ¿cierto? Porque si la calibración de Lorentz dice que la divergencia del potencial vectorial más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada del potencial escalar es igual a 0. Por lo tanto, este término de acá lo puedo despejar diciendo que es igual a menos mu sub 0 epsilon sub 0 derivada de phi de r, t con respecto a t, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, usted introduce esto acá, entonces le va a quedar que el menos laplaciano escalar de phi de rt menos este menos de acá con esta derivada es menos la derivada con respecto a t de menos mu sub 0 epsilon sub 0 diferencial de phi con respecto a t igual a rho de rt sobre epsilon sub 0. Pues básicamente, si multiplicamos todo por menos 1, este menos, se va con este menos da más, o sea que nos quedaría laplaciano escalar de phi de rt menos, como mu sub 0 epsilon sub 0 es 1 sobre c cuadrado, entonces 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada de phi de rt con respecto a t es igual a menos rho de rt sobre epsilon sub 0. Es la segunda ecuación de onda, ¿cierto? Es una ecuación de onda no homogénea del potencial phi. Lo que nosotros acabamos de demostrar acá es que tanto el potencial phi como tanto el potencial phi como el potencial A son ondas electromagnéticas producidas por las distribuciones de carga y de corriente en cada contorno de integración donde usted está integrando, ¿cierto? Donde estén las corrientes, donde esté la carga. Entonces, esto es un operador que llamamos el operador d'Alembertiano, actuando sobre el potencial vectorial igual a menos mu sub 0 J de RT, ¿cierto? Obviamente, este problema, como es el laplaciano vectorial, se puede expresar como, obviamente, el laplaciano escalar actuando sobre la componente en X del campo, el laplaciano escalar actuando sobre la componente en Y del campo y el laplaciano escalar actuando sobre la componente en Z del campo. Es un vector. Entonces, obviamente, este operador de acá, que yo llamo d'Alembertiano, va a ser el mismo para el caso escalar que para el caso vectorial. Entonces, simplemente ahí necesita esas componentes, ¿cierto? Aquí las tiene también en el campo, entonces eso lo tiene en forma vectorial. O sea que estos son simplemente tres problemas escalares, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que usted tiene para el caso del potencial escalar. Es laplaciano escalar menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto a t, de phi
DRT igual a menos rho DRT sobre epsilon sub 0. Es donde esto, obviamente aquí, es lo que nosotros llamamos el D'Alembertiano, ¿cierto? Entonces, ahora, el D'Alembertiano obviamente depende de R y depende de T. En general, el problema que nosotros queremos solucionar con funciones de Green retardadas causales es un problema que tiene esta forma. D'Alembertiano de R, T actuando sobre una función de onda, ya sea el potencial escalar o vectorial, llamémosla psi de RT, es igual simplemente ¿a quién? A una excitación S de RT, que puede ser menos rho sobre epsilon sub 0 o menos mu por J, según sea el caso, ¿cierto? Lo que nosotros podemos demostrar es que esta solución que estamos buscando a la parte no homogénea, ¿cierto? O sea, la solución particular, cuando la excitación es diferente de cero, se puede escribir como la integral de convolución sobre D3R' por la integral sobre dt' de la función de Green retardada de R menos R', T menos T', por la fuente S de R', T'. Pero nosotros tenemos que hallar para poder solucionar este tipo de problemas, que tenemos que hallar esta función de Green retardada. ¿Sí o no? Realmente la pregunta es cómo hacemos eso, ¿cierto? Es una función de Green causal, una y otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es una cuestión bastante importante. Ahora, para terminar, entonces esto es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a hacer mañana, entonces necesitamos mirar una forma en la que podamos hallar la función de Green para que le demos solución a estas ecuaciones de onda de forma exacta, o por lo menos escribir una solución cerrada en términos de integrales, ya que la integral no puede hacer otra cosa, ¿sí o no? Entonces, son cosas distintas. Estas soluciones, por ejemplo, la función de Green es menos delta de t menos t' menos r menos r' magnitud sobre c, todo ese delta dividido 4pi epsilon sub 0, epsilon sub 0 no, dividido 4pi que multiplica a r menos r'. Esa es la función de Green. Una vez usted tiene esa función de Green, la introduce dentro de esa integral y tiene una solución. Como nosotros podemos ver, esta función de Green causal sí tiene este retardo con respecto a la de Poisson que vimos que no tiene retardo, ¿cierto? No tiene memoria. Este retardo que tiene simplemente es el tiempo que se demora una onda viajando entre R y R', ¿a qué? A una velocidad c, ¿cierto? Ese es el retardo que nosotros obtenemos de este tipo de potenciales. Potenciales retardados, tanto A como phi, ¿sí o no? Entonces ahora para terminar, lo único que nos falta es demostrar, para que ustedes queden con la información completa, que el potencial A y el potencial phi son arbitrarios. Vale, cuidado. Puedo escoger un potencial, por ejemplo, A daga. Este daga no tiene que ver nada con mecánica cuántica. Simplemente es una forma de colocar prima o lo que sea. A daga de R, T será igual a de RT más el gradiente de un campo que va a llamar chi de R, T. Listo. Entonces esto implica, obviamente, que si esto usted lo escribe así, A es arbitrario, porque A puede ser igual a otro A que usted escoja más cualquier cosa. Lo que queremos ver es cuál es la restricción que existe sobre esa cosa. Si la hay o no la hay, ¿cierto? Bueno, la hay. Entonces A de RT es igual entonces a daga de RT menos el gradiente del campo de calibración, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ir ese campo? Para poder que esto sea lo más arbitrario posible, ¿cierto? Entonces, obviamente, una cosa importante nosotros demostrar que la inducción magnética, primero que todo, es invariante entre la selección de A.
O sea, no importa cómo seleccione usted A. Por ejemplo, B de RT lo definimos como el rotacional de A, que es el rotacional de adaga menos el gradiente de Chi de RT. Esto es igual al rotacional de A, daga, menos el rotacional del gradiente de Chi de RT. Más sin embargo, recuerden que el rotacional del gradiente es 0, ¿cierto? De cualquier campo. O sea que esto simplemente es el rotacional de A daga de RT. Y esto es igual a esto de acá. Ahí acabamos de mostrar que para la inducción magnética, esta es invariante a la selección del potencial vectorial. ¿Está claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, ya va a acabar, chicos, que tenemos de cansados. Un segundo. Yo también estoy rendido. Es 2 minutos y acabamos. Y no estoy exagerando. Entonces, esto es menos el gradiente de phi de RT menos la derivada de A con respecto a T, ¿cierto? Reemplazamos A por lo que ya sabemos. Entonces, esto es menos el gradiente de phi de RT menos la derivada con respecto a T de A daga menos el gradiente de Chi, ¿cierto? Obviamente esto es como queda esto, entonces queda menos el gradiente de phi de RT menos la derivada de A daga con respecto a T más el gradiente de la derivada de Chi con respecto al tiempo. Entonces si factorizo el gradiente, esto como me queda menos gradiente de phi de RT menos la derivada de Chi con respecto al tiempo más, perdón, menos la derivada de A daga con respecto a T. Para que esto sea invariante, para que no importe cómo escoge usted A y A daga o cómo escoge phi, esto de acá tiene que ser otro potencial escalar. Por lo tanto, usted tiene que imponer la condición. En este caso, debe de imponer la condición que esto sea un phi daga, por ejemplo. Esto de acá sea, por ejemplo, un phi daga de RT. Ese phi daga de RT va a ser igual a phi de RT, ¿cierto? Menos la derivada del campo Chi de RT, que es el campo de calibración con respecto a T. Si usted cumple con esta restricción, entonces, por lo tanto, el campo eléctrico, que es igual a menos gradiente de phi de RT, menos la derivada de A de RT con respecto al tiempo, es igual a menos el gradiente de phi daga de RT menos la derivada con respecto al tiempo de A daga de RT. Es decir, no importa cómo usted seleccione phi y A, no importa, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros tenemos que obtener es qué restricción tiene ese campo Chi, ¿cierto? Es una cosa importante, ¿sí o no? Entonces, para nosotros saber qué restricción tiene el campo Chi, entonces nosotros debemos de demostrar que la condición de Lorentz es invariante ante ese campo Chi. O sea, la divergencia de A más mu sub 0 epsilon sub 0 por la divergencia de phi con respecto al tiempo. Debe ser igual entonces a, reemplazo este por A daga menos el gradiente de Chi, ¿cierto? Más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de quién?
de phi daga más la derivada de chi con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo da? Esto da divergencia de A daga más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada con respecto a t de phi daga más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada con respecto a t de phi daga. Aquí está la calibración de Lorentz, ¿sí o no? ¿Cierto? En términos de los nuevos potenciales, ¿sí o no? Sí. O sea que el resto tiene que ser cero. Este gradiente de acá, operando sobre este otro gradiente, esto nos da menos laplaciano escalar de chi. Y este mu sub 0 epsilon sub 0 derivada con respecto a t de la derivada de chi con respecto a t, entonces ¿qué nos da? Nos da más mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada de chi con respecto a t. Esta es la restricción. Esta es una restricción impuesta sobre chi para poder que la escogencia de A y de phi sea arbitraria. Entonces, eso significa que eso tiene que ser cero, o sea que el laplaciano escalar de chi de RT menos 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada de chi de RT es igual a cero. ¿Esto qué es? Esto es una onda plana. Siempre y cuando usted escoja un campo de calibración que sea una onda plana, no hay problema, ¿cierto? Si es una constante, tampoco hay problema, una constante satisface eso. El laplaciano de una constante es cero y la derivada temporal de una constante también. Eso es muy fácil. Lo que pasa es que cuando complica más la cosa, tiene que ser una onda plana para ver que satisface esa restricción. Entonces, de ahí por eso es que nosotros decimos que la selección de A y phi es arbitraria, siempre y cuando se satisfaga esta restricción para el campo de calibración. Bueno.